Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo era Satanás en el pasado a través de la Biblia. Hace mucho tiempo, mientras impartí un estudio sobre el mundo espiritual, a un hermano le hice esta pregunta: ¿crees en la existencia de Satanás y los demonios? El hermano me respondió que sí creía. Cuando le pregunté qué tipo de existencia es Satanás, estaba confundido y no podía explicarlo correctamente. Otras personas no admiten su existencia, por lo que dicen: ¿dónde en el mundo están los demonios? Si lo hay, pídanle que salga para que lo vea. O mucha gente está entendiendo que Satanás es una criatura hecha por el hombre que solo se puede ver en las películas. Incluso algunos cristianos mencionan acerca de los demonios en la Biblia, pero no creen en su existencia. Esto significa que tienen un miedo ocioso. ¿Por qué le tienen miedo a Satanás? Porque no saben qué tipo de existencia es, por lo que tienen un miedo ocioso. Sin embargo, una vez que comprendamos correctamente la existencia de Satanás, ya no tendremos miedo. Entonces, empecemos con la pregunta: ¿qué tipo de existencia es Satanás? Echemos un vistazo de cómo se ve en el pasado de Satanás a través de la Biblia. ¿Cómo era Satanás en el pasado? ¿Fue poderoso? ¿Fue una criatura aterradora? No es así. Más bien, Satanás en el pasado no tenía ningún poder. ¿Cómo describe la Biblia acerca de Satanás? Esto es descrito como una serpiente, pero el libro de Apocalipsis ya no se refiere a Satanás como una serpiente, sino como un dragón. Se le presenta como el Dios de este siglo. Esto significa que el poder de Satanás se ha vuelto más fuerte. Satanás fue originalmente poderoso. Antes de la caída, era un ángel que vivía con la gloria y el poder de Dios, pero se volvió arrogante, por lo que reprendió a Dios y trató de llegar a ser él. Como resultado, la serpiente fue arrojada al infierno y maldecida. Se dice que cuando Satanás se le apareció a Eva, Satanás era insignificante. Así resumimos lo que era Satanás en el pasado. Pero, ¿qué quería Dios de Eva? Él quería que ignorara las tentaciones de Satanás. Quería aplastar a Satanás. ¿Qué le dice Dios a Satanás después de expulsar a Eva? ¿No le dice que la simiente de esta le herirá en la cabeza? De hecho, Dios quería que Eva ignorara, resistiera la tentación y pisoteara la cabeza de la serpiente. Pero, ¿qué hizo Eva? Fue expulsada por comer del fruto, es decir, pecó. Esto le dio a Satanás una justificación para atacar a los humanos a través del pecado. A partir de ese momento, Satanás expandió su poder a través del pecado y se volvió tan poderoso como un dragón, convirtiéndose en el Dios de este siglo. Pero, ¿sabes que hay personas que no pueden ayudar a Satanás de esa manera? ¿Sabías que le da miedo cierta clase de gente? ¿A quién temerá Satanás? La respuesta es la gente que está lejos del pecado, la gente que vive una vida en santidad y se esfuerza por vivir según la voluntad de Dios. Satanás le tiene miedo a las personas que oran. Esto se debe a que de esa persona proviene un poder que Satanás no puede enfrentar. Entonces, ¿por qué aunque se ha vuelto tan poderoso como un dragón, no puede usar ningún poder frente a aquellos que tratan de evitar el pecado y una vida en santidad? Esto es fácil de entender una vez que conocemos los principios del mundo espiritual. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo en nosotros? Cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador. Él entra en nuestro espíritu. ¿Y qué sucede cuando tratamos de vivir según la voluntad del Espíritu Santo de Dios? Somos santificados y se produce el fruto del Espíritu. En otras palabras, la influencia del Espíritu Santo crece en nosotros. Por otro lado, ¿qué pasa si aceptamos el pecado a través de pensamientos sucios y malos y lo sembramos en nosotros? En ese momento, Satanás nos ataca a través del pecado. Cuando le plantó a Judas la idea de vender a Jesús, aceptó por codicia. Así como Satanás, el espíritu de codicia, entró en él, puede entrar en nosotros. Por eso se esconde en el pecado y nos sigue animando a pecar para que su poder pueda ser aumentado. Así es como Satanás ataca y destruye a las personas. ¿Qué pasaría si en ese instante rechazamos el pecado y tratamos de vivir una vida en santidad? Esto hace que Satanás no tenga cómo hacerle. Si rechazas el pecado y vives una vida de oración, entonces las potestades de Satanás ni siquiera pueden acercarte porque tienes un poder espiritual. Más bien, este estaría temblando de miedo. ¿Por qué los demonios no pudieron hacer nada ante el mandato del apóstol Pablo en Hechos 16:18? Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Satanás nos ataca, ¿cómo podemos detenerlo fácilmente? Primero, debemos saber que Satanás se acerca a nosotros como un tentador. Lo primero que hace es atacar a través de pensamientos. Nos mete la
mente pensamientos negativos, sucios y malos. Así como puso la idea de vender a Jesús, Satanás entra y lo induce a vender. Así es como Satanás lo hace. Por lo tanto, aunque intentes borrar los pensamientos negativos, sucios y malos, pero siguen apareciendo, entonces estén seguros que Satanás los está atacando. En ese momento puedes reprender con la autoridad que Jesús te ha dado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ordeno que los espíritus malignos que meten pensamientos inmundos sean echados fuera. Dios dice que resistamos al diablo y él huirá. Si nos oponemos así, Satanás no podrá poner más pensamientos y se irá. Por otro lado, si ha estado expuesto al pecado constantemente o al enojo por adicción, existe la posibilidad de que Satanás se haya aprovechado. En ese momento, todo lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y restaurarte. Y así puedes ahora reprenderlo con el poder de Jesús. Recuerden todos, por favor, que Satanás no fue un ser fuerte desde el principio. Los espíritus malignos no son más que seres débiles que atacan. Sin embargo, este espíritu maligno, por la brecha de mi pecado, se vuelve más fuerte. Cuando el pecado se suma al pecado, el espíritu maligno se vuelve más fuerte, es decir, que empieza a dominarme. Al final, incluso puede mostrarse como lo hizo con el gadenero. Esto es lo que hace Satanás. Entonces, lo que necesitan saber es que Satanás nunca podrá derrotarnos si tratamos de mantenernos alejados del pecado y vivir una vida en santidad. Satanás no puede hacer nada frente a tal persona, y si se suma la oración, sin duda seremos temidos por Satanás. A través de las personas que pertenecen a Dios, se derrumbarán las potestades de Satanás y se expandirá el reino de Dios. Y ustedes son el pueblo de Dios que se visten de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.